tardes por allá del otro lado del océano. Pues vamos a empezar el día de hoy con nuestra quinta lección y continuamos con las distintas formas de oración. En este caso vamos a ver la meditación. Y bueno, pues antes que nada quiero felicitarle por estar aquí, por invertir el tiempo que Dios le regala en sembrar para la eternidad al aprender a orar. Y bueno, yo creo que estará de acuerdo conmigo en que es una manera de usar el tiempo de tal forma que no nos arrepentiremos. Entonces, pues vamos a hacer primero un pequeño repaso, pero antes de llegar a ese repaso o recordatorio, quisiera comentar por qué le digo que es una manera de invertir el tiempo, que no nos arrepentiremos de ello. Le voy a leer lo siguiente, ¿no? Y es porque la oración no es algo dudoso y sin importancia. No es una voz apagada y débil en medio del tumulto del gran universo que apenas puede ser escuchada. Es una voz potente que va directamente al oído de Dios, porque el oído de Dios está siempre abierto a las oraciones santas y a las cosas santas. Esto es algo que dijo o escribió Edward McHenry Bounds, mejor conocido como E.M. Bounds, que fue un pastor estadounidense conocido en la comunidad cristiana como un hombre de oración. Y bueno, a lo largo de la serie seguramente vamos a conocer más cosas que él enseñó, que él escribió acerca de la oración. Y bueno, la recomendación que le voy a dar es la misma de las últimas lecciones. El hecho de dedicar un tiempo posterior para ver con detenimiento el contenido de la enseñanza, escribir sus notas, leer todas las citas puestas entre paréntesis y hacer la tarea, si verdaderamente desea aprender cómo hacer para que sus oraciones sean de las que llegan directamente hasta el oído de Dios. Entonces, vamos a este pequeño recordatorio. En las lecciones anteriores vimos de entre las distintas formas o facetas de la oración, la alabanza, la acción de gracias, el bendecir y la adoración. Y si ha observado con detenimiento las citas bíblicas de estas formas o facetas que hemos estudiado hasta el momento, se habrá dado cuenta que en los versículos donde enseña a quién hemos de dirigir esa alabanza, esa acción de gracias y esa adoración, es al Padre y al Hijo, y que el Espíritu Santo es quien nos guía en ello. Entonces esto es algo importante a considerar, a tener claro, a tener presente, porque de repente otro tipo de enseñanzas las traemos ahí infiltradas y nos salimos de aquello que la palabra establece con claridad. Entonces es importante prestar atención a esto. Y hablando de esa guía que el Espíritu Santo nos da, es importante, hermanos, que continuemos orando y pidiendo al Señor que nos ayude a crecer en la implementación de lo que nos está enseñando cuando oremos a solas, pero también, y quizás aún más, cuando lo hagamos en público. Sí, la oración es algo que la palabra nos enseña que podemos llevar a cabo estando a solas, ¿verdad? El Señor Jesús enseñó que ahí en nuestra habitación, cerrada la puerta, oremos a nuestro Padre, ¿verdad? En lo secreto. Pero también la palabra nos enseña acerca de la oración en lo público. Y necesitamos discernir en mayor medida el mover de su espíritu
y la guía que nos esté dando en esos tiempos en los que estemos orando en alabanza, acción de gracias, adoración, etcétera, en nuestras reuniones, hermanos. Que seamos sensibles, ¿sí?, al mover que el Espíritu Santo esté teniendo en esos momentos, que seamos, pues sí, sensibles y dóciles para subir o bajar nuestro volumen acorde al momento en el que estemos. ¿Sí? El volumen de nuestra voz, o si aplaudimos, o si nos postramos, o si levantamos las manos, o si aplaudimos. El hecho de que seamos muy cuidadosos para no atraer la atención a nosotros mismos al exaltar al Señor fuera de tiempo y forma. ¿Sí? Es importante que no solo cuidemos el corazón para que no haya esa intención, es decir, es importante que revisemos que en nuestro corazón no hay una motivación de buscar atraer la atención a nosotros mismos, pero no solamente que nos aseguremos de lo que hay en nuestro interior, sino también que seamos cuidadosos, que seamos sensibles y que seamos dóciles para seguir la guía del Espíritu Santo y de la persona que está presidiendo en el momento, para hacer las cosas acorde al momento en el que nos encontremos. Esto es algo muy importante, hermanos, porque cuando estemos a solas con el Señor, nos podemos extender en el tiempo y gritar y brincar y aplaudir y pararnos de cabeza, si usted quiere. Esto último estoy bromeando, ¿verdad? Pero el punto es que es distinto cuando lo hacemos juntos, cuando estamos con otras personas. Y no estoy hablando de que nos limitemos en hacer cosas a las que Dios nos está moviendo en determinado momento, ni tampoco de tener la mirada en buscar agradar a los hombres, ¿verdad? De, pues no voy a hacer esto porque ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? No ese es el punto. Pero espero estar siendo clara con esto que le estoy mencionando. Esto es a manera de instrucción, a manera de poder ir acorde a lo que Dios está haciendo en la congregación, y que el hecho de que conforme está habiendo cada vez mayor intensidad en nuestra respuesta a Dios debido a la instrucción que estamos recibiendo de Él, que cuidemos no cruzar la línea y caer en desorden, y que estorbemos a nuestros hermanos cuando se quieren concentrar en adorar al Señor. Sí, y bueno, aquellos que tienen una mayor capacidad para subir el volumen de su voz deben estar más atentos a esto, ¿verdad? Porque pues sabemos quiénes, aunque querramos subirlo mucho, no tenemos mucha capacidad, pero hay otras personas a quienes el Señor dotó con una mayor capacidad para subir su volumen de voz. Entonces pues es importante estar todavía más atentos en esto, ¿no? Entonces espero haberme sabido explicar. Y bueno, continuando con el tema en el que estamos el día de hoy, nos vamos ya directamente a ello, ¿verdad? Y si recordamos, el día de hoy veremos la meditación, y quiero primero comentar que en la cultura occidental, es decir, de Europa hacia América, la palabra meditación viene del latín meditatio, que originalmente indicaba un tipo de ejercicio intelectual, mientras que la palabra contemplación se reservaba para un uso más religioso o espiritual. Ahora, en el siglo XIX, los teósofos o practicantes de la teosofía, ¿qué es esto? Bueno, la teosofía es la religión que constituye un movimiento occidental que pretende fundir religiones como el cristianismo, el budismo, el hinduismo, y que está directamente relacionado con movimientos esotéricos espiritistas de finales del siglo XVIII, como los gnósticos, los rosacruces y masónicos. Adoptaron la palabra meditación
para referirse a las diferentes prácticas de recogimiento interior o contemplación propias del hinduismo, budismo y otras religiones orientales, y popularizaron su uso en ese sentido, ¿sí? Es decir, que a partir del siglo XIX, en esta parte del mundo, ¿sí? De Europa hacia América, en la parte del occidente, se popularizó el uso de la palabra meditación, que viene originalmente, ¿verdad?, de prácticas orientales, y es a partir de ese momento en adelante. Ahora, en la actualidad se ha popularizado el uso del término para referirse a la meditación trascendental. Este es un movimiento popular dirigido por Maharishi Mahesh Yogi, quien salió de la India en 1958 para iniciar un recorrido por el occidente enseñando acerca de esto. Y bueno, es mucho lo que se puede ver acerca de esto. Yo solamente le voy a dar un pantallazo, ¿verdad? Algo así muy resumido para que ubiquemos la diferencia que hay en el uso de esta palabra en nuestros días, en contraposición con el uso bíblico que se tiene de ella, ¿no? Entonces, le menciono un poquito más acerca de esto. Y esta cuestión de la meditación trascendental consiste en que durante un breve periodo de entrenamiento se da a la persona dedicada a este tipo de meditación, dicho entre comillas, un mantra secreto. Muy probablemente ha escuchado usted esa palabra mantra, ¿verdad? Que también de un tiempo a la fecha se ha popularizado. Y lo que eso significa, ¿sí? Un mantra secreto es una palabra sánscrita u oración en sánscrito. El sánscrito es la lengua primitiva de la India, peculiar en el sector nórdico de este país. Y bueno, esta palabra u oración en sánscrito, según se dice, es sencillamente un sonido sin sentido o neutral. ¿Sí? Eso es lo que comúnmente se dice, aunque en realidad frecuentemente es el nombre de un dios hindú. El más popular, y que muy probablemente lo ha escuchado, es el clásico Om, ¿verdad? Es el nombre de un dios hindú. Ahora, la persona debe repetirla durante la meditación cada vez que divague su mente. Su meta es la unidad con el Dios, dicho con D minúscula, y la persona devota alcanza esa meta mediante la repetición de su mantra durante 20 minutos cada mañana y cada noche. Ella anhela llegar más allá de todo pensamiento a un estado de conciencia pura, ¿sí? Y ahí puse en negritas las palabras llegar a más allá de todo pensamiento. Esto es lo que se busca en ese tipo de meditación, que tiene que ver con poner la mente en blanco o con no pensar en nada. En otros tipos de meditación se busca enfocar los pensamientos en recuerdos de buenas experiencias solamente, en aquello que produjo un sentir agradable, etc. En la meditación trascendental se busca enfocar los pensamientos, es una versión, la meditación trascendental es una versión del hinduismo, y lo que finalmente adoptan los meditadores avanzados es una filosofía hindú. Y la yoga, hermanos, forma parte de esto. Hay mucho más acerca del uso de esta palabra en este sentido, pero el punto es que muchos creyentes están más familiarizados con estos usos que con el concepto bíblico, que dicho sea de paso, es mucho más antiguo, ¿sí? El concepto bíblico me refiero. Entonces, pues qué importante que seamos enseñados acerca de qué es lo que la palabra de Dios enseña con relación a este tema. Y
Les recuerdo que el día de hoy lo que estamos viendo es específicamente la meditación en lo concerniente a la oración, ¿sí? La palabra de Dios nos enseña acerca de la meditación, también en aspectos que no tienen que ver con orar, pero el tema de hoy es específicamente con relación a la oración, para no desviarnos y para pues no tomar tiempo en otros aspectos que podrían ser amplios, porque pues la serie tiene que ver específicamente con el aprender a orar. Entonces vamos a ir ahora a lo que es la meditación en el concepto bíblico, ¿sí? Es el acto de pensar cuidadosamente para buscar o considerar una verdad. Entre los cristianos es una forma de oración mental o reflexión devota. En ella participan la memoria, la imaginación, las emociones y el intelecto, con el fin de alcanzar conocimiento y crecimiento espiritual y meditar en aquello que sea agradable al Señor, ¿sí? Y le repito esto último, con el fin o con el propósito de alcanzar conocimiento y crecimiento espiritual y meditar en aquello que sea agradable al Señor. En ella, el cristiano dirige su pensamiento hacia Dios, su palabra y su obra. Y bueno, la meditación generalmente antecede a la alabanza y la adoración, ¿sí? Esto es algo importante. Ya vimos dentro de las distintas formas o facetas de la oración, la alabanza y la adoración, y en este caso la meditación generalmente va antes de la alabanza y la adoración, y más adelante vamos a ver el por qué. Ahora, no toda meditación es una oración, pero en algunas circunstancias el alma medita en una forma que se asemeja a un diálogo secreto con Dios. Y el mayor uso de la palabra meditar lo encontramos en el Antiguo Testamento, específicamente en los Salmos. Y ya que estamos aprendiendo acerca de esta forma de oración que es la meditación, no perdamos de vista, hermanos, que los salmos son oraciones en forma de cánticos, pero originalmente oraciones. Entonces, hay varias palabras en el hebreo cuyo significado incluye meditar. La palabra que tiene mayor uso en lo relacionado con la oración es esta que tenemos aquí en pantalla, que es el verbo siag, que significa meditar, es decir, por implicación, conversar con uno mismo, es decir, una conversación interna, y de aquí en voz alta. También significa musitar, considerar, orar, reflexionar, considerar, pensar acerca de, o sea, considerar seriamente una información o una situación. Y ahí tiene entre paréntesis una serie de citas en las que la palabra en el original es esta que estamos viendo en el hebreo. En algunos contextos, esta reflexión, ¿sí?, esta meditación puede conducir a la desesperación y la queja, o al asombro y el regocijo. Fíjese qué extremos, ¿verdad? Por un lado, ese meditar, ese reflexionar, ese considerar puede llevar a la desesperación y la queja, o al asombro y el regocijo, dependiendo de en qué se medite. Y bueno, pues más adelante vamos a ver cuán importante es aquello en lo que meditemos, ¿verdad? Porque va a producir una cosa o la otra. Y vamos a ver un ejemplo de esto en Salmo 77, versículo 12. Dice: meditaré
y ahí le puse entre paréntesis otra palabrita del hebreo que vamos a ver más adelantito, que es Hagá. En este caso, ese meditaré es esa palabra en el original, la que se está usando. Y dice, meditaré en toda tu obra y reflexionaré. Ese reflexionar es siag, en tus hechos. Este verbo, como le decía, es el de mayor uso y de este verbo se deriva el siguiente sustantivo, que es meditación. Es la palabra en el hebreo sikha, que significa reflexión y por extensión devoción, meditación, oración. Tiene que ver con un pensamiento piadoso, o sea, la acción de pensar de manera considerada acerca de una persona o asunto, con un enfoque en la manera correcta de responder a la información. Es decir, se medita, se reflexiona en algún asunto, en alguna situación, y el enfoque de esta reflexión es con el deseo de responder de manera correcta a esa información en la que se está reflexionando. Un ejemplo de esto lo encontramos en el Salmo 119, versículo 97, que dice: «Cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación». Muy bien, ahora vamos a una palabra más. También en el hebreo es otro verbo, y se lo mencionaba anteriormente, que es el verbo hagá, que significa, además de meditar, reflexionar, pensar seriamente y considerar alguna información determinada, posiblemente implicando hablar en voz baja, revisando el material. Fíjese, este verbo involucra no solo la acción de pensamiento, sino que a causa de la intensidad, el pensamiento se manifiesta en expresiones audibles. Y un ejemplo de esto lo encontramos en el Salmo 1, versículo 2, que dice: «Sino que en la ley de Yahvé está su delicia, y en su ley medita de día y de noche». Ahí de manera literal, la palabra meditar se podría traducir como susurra como la paloma, ¿sí? Y es una expresión onomatopéyica, que bueno, ¿qué es eso? ¿Con qué se come, verdad? Tiene que ver con expresiones en las cuales se emite un sonido sin necesariamente ser palabras, ¿sí? Y por eso es un susurrar como de paloma, es decir, como el sonido que emiten las palomas. El punto es que aquí el salmista está hablando de que aquel en quien la ley de Dios es su delicia y que medita de día y de noche en ella, puede hacerlo con tal intensidad que puede haber sonidos aún audibles a causa de esto, a causa de esa meditación. Entonces, nuestra meditación, hermanos, muchas veces lleva implícito un diálogo con Dios, que en ocasiones, a causa de la intensidad con la que se reflexiona o medita, puede haber una emisión de sonidos audibles. Y todo esto es parte de la oración de meditación. Y bueno, pasando a lo siguiente, vamos a ver por qué es importante, ¿sí?, la meditación. Y bueno, lo primero que veremos acerca de la importancia de ello es la meditación sobre la persona de Dios. En Salmo 63, 6 dice: «Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche». Y mire, aquí yo estaba recordando algo. Hace algunos meses, unos poquitos, caminando por el Malecón en La Paz, ¿sí?, que es una calle que está a la orilla del mar allá en La Paz. Íbamos Raúl y yo.
llegamos a una parte donde el oleaje llegaba hasta la acera, ¿sí? Hasta la banqueta, y salpicaba hacia arriba. Y una niña se acercó a la orilla de la acera para observar y dijo en voz alta, ¿verdad? Alcanzamos a escucharla porque, pues bueno, alzó la voz para expresar lo siguiente: el mar está enojado. Y su mamá le dijo: no, está feliz y por eso salta de esa manera. Pues mire, muchas personas tienen un concepto equivocado de Dios y nuestra relación con Él es directamente influida por ello. Entonces, el conocer y meditar en lo que Dios ha revelado de sí mismo en su palabra nos coloca sobre el fundamento inamovible de su verdad, y como resultado será eso lo que oraremos y lo que determine nuestro accionar. Sí, aquí en este caso la niña expresó pues su reflexión acerca de lo que ella estaba observando, y la mamá le dijo algo completamente distinto de lo que ella estaba pensando o de la conclusión a la que ella estaba llegando. El punto es que muchas veces nosotros llegamos a conclusiones equivocadas porque nuestra reflexión o nuestra meditación no está basada en lo que Dios ha revelado de sí mismo en su palabra, y cuán importante es esa meditación acerca de la persona de Dios, para que en ese ir conociéndolo cada vez en mayor medida, cuando oremos, pues sea basados en su verdad, y que nuestro accionar sea determinado también en ese fundamento que tiene que ver con lo que su palabra dice acerca de Él mismo. Y una de las virtudes de la persona de Dios que nos revela su palabra es el hecho de que Él es misericordioso. Así que aquí el salmista nos habla de cómo él medita en la misericordia de Dios. En algunas versiones se traduce en lugar de misericordia como amor inagotable. Entonces el salmista en el Salmo 48:9 dice: hemos meditado en tu misericordia o en tu amor inagotable, oh Dios, en medio de tu templo. Y bueno, esta es la oración de uno de los hijos de Coré, es decir, un levita de los que estaban dedicados a la parte de la alabanza a Dios en el templo. Y dentro de la larga lista de sus virtudes y atributos, este salmista menciona que el Señor es grande y digno de ser alabado, y que la misericordia suya forma parte de su meditación al estar en medio de su templo. Y está hablando con el Señor acerca de esto. Y vamos a ver otro aspecto más de la importancia de la meditación sobre la palabra de Dios. Salmo 119:78 dice: sean avergonzados los soberbios, porque me agravian con mentira, pero yo en tus preceptos meditaré. Sean avergonzados los soberbios, porque me agravian con mentira. En muchos casos, seguramente quienes hicieron estas oraciones, a las que conocemos como salmos, tuvieron una meditación en relación a circunstancias que ese orante estaba viviendo. Y vemos que al mismo tiempo que reflexionaba en lo que estaba experimentando, había un pero. Sí, aquí el pero es con mayúsculas, porque dice: esto es lo que está sucediendo, esto es lo que estoy experimentando, esta circunstancia es la que se está viviendo, pero yo en tus preceptos meditaré.
Ese pero era para traer a memoria y meditar en la palabra de Dios. Y aquí mencioné una palabrita nueva que yo no sé si le llamó la atención. Fue la palabra orante. ¿Sí? Es una palabra para aprender si no la conocía, que es la palabra que se utiliza para la persona que ora. ¿Sí? Para la persona que ora no es la palabra orador la palabra correcta. ¿Sí? Un orador es quien expone un discurso, pero la palabra orante significa la persona que hace una oración. Entonces, pues ya tiene ahí una palabra para añadir a la lista. Otra de las cosas por las que es importante la meditación es el hecho de que meditemos acerca de las obras de Dios. Y Salmo 143:5 dice: me acuerdo de los días antiguos, en todas tus obras medito. En este salmo, el orante está teniendo un diálogo con Dios en el que externa que su espíritu está agobiado, a punto de desfallecer, y que su corazón está turbado. Y mientras se encuentra en esa condición, ¿qué es lo que hace? Sí. Recuerda tiempos pasados y medita en las obras de Dios. Y lo que resulta de eso es mencionado en el versículo 6. Dice que al Señor extiende sus manos con su alma anhelándole como tierra sedienta. Ahora, hermanos, ¿qué solemos hacer nosotros cuando nos encontramos en una condición similar? ¿Qué solemos hacer cuando la circunstancia en la que nos encontramos nos lleva a tener un espíritu agobiado, a punto de desfallecer, un corazón terriblemente turbado? ¿Qué hacemos? En la definición de una de las palabras vimos que esta reflexión o meditación puede conducir a la desesperación y la queja, o al asombro y el regocijo. ¿Por qué razón estos extremos tan opuestos? Porque dependerá de en lo que se medite el impacto que tendremos en nuestras emociones, en nuestros sentimientos y las acciones que resultarán de ello. Son algunas de las razones por las cuales es importante, hermanos, es esencial la meditación bíblica. Y bueno, vamos a otro aspecto y es la meditación sobre la creación. Salmo 104:34 dice: séale agradable mi meditación, yo me alegraré en el Señor. El Salmo 104 es una eulogía. Sí, yo espero que recuerde a qué nos estamos refiriendo con esto. Ya aprendimos acerca de ello. Es una oración en la que se bendice a Dios enlistando una serie de razones para ello. Y desde el versículo 1 hasta el versículo 33 menciona una serie de cosas relacionadas con la creación. ¿Sí? Aquí el salmista está meditando acerca de la obra de Dios en la creación. Y el versículo que tenemos en pantalla es el 34. Pero desde el versículo 1 hasta el versículo 33 está mencionando una lista de cosas relacionadas con la creación de Dios, en las cuales el salmista ha estado meditando y ha estado orando. Y concluye diciendo en el versículo 34, entre otras cosas: séale agradable mi meditación. Es decir, estas cosas en las que yo he estado reflexionando, estas cosas que he estado considerando, estas cosas acerca de las cuales he estado orando al Señor y que tienen que ver con la creación suya, mi deseo es que sea algo agradable para el Señor.
y a lo que me lleva es a alegrarme en él. Entonces, hermanos, aquí vamos a poner entre paréntesis la tarea, ¿sí? Porque la tarea es que usted ponga por escrito esa lista de cosas que son mencionadas por el salmista en su meditación y oración en los versículos del 1 al 33. Entonces, vamos a seguir aprendiendo de esto al momento de estar poniendo por escrito cada uno de esos detalles. Ok, vamos al siguiente. Lo siguiente es el punto 5, una meditación acerca de la vanidad de la vida. También en Salmos, capítulo 39, los versículos del 3 al 6, el salmista habla acerca de que medita en lo corta que es la vida, como para afanarse en cosas huecas, en cosas temporales e intrascendentes. Y menciona en estos versículos: ardía mi corazón dentro de mí mientras meditaba. Se encendió el fuego. Entonces dije con mi lengua: Señor, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días, para que yo sepa cuán efímero soy. Tú has hecho mis días muy breves, y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre, aun en la plenitud de su vigor, es solo un soplo. Sí, como una sombra anda el hombre. Ciertamente en vano se afana, acumula riquezas y no sabe quién las recogerá. Aquí vemos un claro ejemplo del contenido de la meditación y de la oración resultante de ella. El salmista está diciendo que tenga claro, Señor, que tenga claro y siempre presente que mi vida sobre esta tierra es una nada, que debo cuidar el uso de mi boca, ¿sí? Porque si usted lee todo el salmo, se va a dar cuenta que el salmista pone un énfasis en esto y que en esa oración está expresándole al Señor esto que para Él es importante, porque para Dios es importante. El cuidado que tengamos del uso que le damos a nuestra boca. Es algo destacable entre las cosas que el salmista menciona y que la mayoría necesitamos crecer en ello, porque muchas veces no dimensionamos la importancia que Dios le da a esto. Y bueno, es una de las cosas que el salmista pone ahí dentro de su oración. Ahora, vamos a ir a el punto número 6 y último dentro de esta importancia de la meditación, que es el hacerlo en la noche. En el Salmo 119, 148 dice: mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche para meditar en tu palabra. El hecho de aprovechar esos tiempos, hermanos, de quietud, de silencio, es algo bueno. Sí, aunque podemos hacerlo en cualquier momento, pero aquí el salmista nos deja saber que él aprovecha esos tiempos para meditar en la palabra y también para orar a Dios en esa meditación. Vamos a ir ahora a los resultados de la meditación. ¿Sí? ¿Qué cosas nos enseña la palabra acerca de los resultados que podemos tener de ello? ¿A qué es a lo que nos lleva? Y el primero que vamos a ver es obediencia. En Josué 1:8 dice: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche,
para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. En otra versión dice, o actuarás sabiamente. En este caso, el hebreo hagá, que es pues un verbo que ya vimos, involucra no solo la acción del pensamiento, sino que a causa de su intensidad, el pensamiento se manifiesta en expresiones audibles. Si meditamos en la palabra día y noche como está aquí, no solo formará parte de nuestras expresiones audibles, hermanos, sino también de nuestro curso de vida. Y bueno, otro de los aspectos, otro de los resultados de la meditación es entendimiento y sabiduría. Salmo 119:99 dice el salmista: tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Así que ahí está la receta para quienes reconocemos nuestra necesidad de crecer en entendimiento y sabiduría. Vamos al tercer resultado de la meditación, que es alabanza y adoración. Salmo 48:9 nos habla de que alabanza y adoración en nuestro corazón y en nuestros labios es el resultado de esa meditación. Hemos meditado en tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Oh Dios, como es tu nombre, así es tu alabanza hasta los confines de la tierra. Llena de justicia está tu diestra. Aquí el salmista dice: hemos meditado en tu misericordia. Y este pensamiento piadoso estimula una alabanza y adoración genuina para Dios. Así que hay tantas razones, hay tantas cosas, hay tantos aspectos, hay tantos atributos, tantas perfecciones, tantas virtudes del Señor como para meditar en eso, que seguramente traerá como resultado alabanza y adoración en nuestra oración al Señor. El cuarto resultado que veremos hoy es prosperidad y éxito. Y aquí esta cita ya la vimos anteriormente, es Josué 1:8. Entonces no lo vamos a leer, vamos a ir a la siguiente, que es la quinta, y es deleite en el Señor. Salmo 119, versículos 15 y 16, dice: meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Hermanos, el llegar al punto de no ver los estatutos de Dios como algo gravoso, sino como un deleite y como algo que al obedecer produce un mayor gozo que el poseer muchas riquezas, es el resultado de meditar en su palabra y de poder tener en claro el valor que ésta tiene. Entonces, deleite en el Señor es otro más de los resultados de esa meditación de oración. Y bueno, ya para terminar, en conclusión, hemos visto que la meditación es una forma de oración mental o reflexión devota, que entre sus propósitos tiene el de alcanzar conocimiento y crecimiento espiritual. Y bueno, a los creyentes se nos llama a meditar en Dios y sus obras y en su palabra día y noche, para orar y actuar de acuerdo con ella. Y la Escritura nos ha proporcionado, hermanos, un filtro, ¿sí? Un filtro a través del cual podemos pasar los pensamientos en los que meditamos para ubicar si están dentro de los parámetros de Dios, de esos parámetros que Él ha establecido
para que nuestra meditación sea agradable para Él y la que nos lleve a obedecerle y a vivir como es digno de Él y que traerá como resultado su paz. Entonces, vamos a ver cuál es ese filtro. Se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Dios nos ha dado la responsabilidad de decidir cuáles serán los pensamientos en los que meditemos, hermanos. Mire, es como con el control del televisor, ¿verdad? El control remoto. Ese aparato nos sirve para poner el televisor en el canal que elegimos ver. Y en el caso de nuestros pensamientos, Dios nos hace responsables de en qué pensemos. Y nos da este filtro que encontramos ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 8, donde nos menciona toda esa lista de características a través de las cuales podemos medir los pensamientos en los cuales meditemos, para que definamos en dónde estacionamos nuestra mente, ¿sí? En cuál canal es en el que nos colocamos. Si los pensamientos en los que estamos meditando y orando son conforme a lo verdadero, digno, justo, puro, amable, honorable, virtuoso y elogiable. Eso va a traer como resultado que nuestra oración de meditación sea algo que complazca al Señor, sea algo que traiga resultados como los que ya vimos hace un momento, y que sean algo en lo cual el Señor también pues tenga una complacencia, que no solo nosotros nos deleitemos, sino también honremos al Señor en ello. Entonces, que el Señor nos ayude. Y bueno, pues ya para terminar, oremos. Señor, muchas gracias por tu instrucción una vez más. Gracias te damos, Señor. Y oramos rogando, Señor, porque nos ayudes a poder llevar a la implementación esta meditación en nuestra oración, Señor, y esta oración de meditación en la cual aquello que reflexionemos, Señor, sea para un crecimiento espiritual, sea para complacerte a ti, Señor, y sea para que produzca en nosotros, Señor, un cada vez mayor asombro y también una alabanza creciente, Señor, y una oración de adoración con una mayor entrega. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.